Muy buenas nihongueros, como sabéis estoy en Asuka, un pequeñito pueblo de la prefectura de Nara, que está al sur a unos 20 kilómetros de esta ciudad más conocida. Pero como estuve mirando también y no había ningún vídeo que me convenciese demasiado sobre qué podíamos encontrar en Asuka, qué se puede ver por este pueblecito, que normalmente pasa bastante desapercibido, pues decidí hacer yo este vídeo, para mostraros un poco qué hay. Antes de ello, pues también agradecer a todos los del albergue, que aunque no me entiendan, pero bueno, se lo agradezco igualmente, por la bicicleta que ahora mismo sobre la que está apoyada esta cámara, porque las cosas que hay en Asuka hay mucho que ver, vamos a ir viendo paso por paso, pero esto sería un poco difícil sin la bicicleta, dado que están un poco alejados unos de otros, ¿de acuerdo? Sería una caminata importante. De tal manera que muchas gracias. También decir que este vídeo, pues iréis notando que a lo mejor está grabado en diferentes días. Básicamente porque, entre otras cosas, ahora mismo son ya más de las 5 de la tarde, las 5:30 en este momento, y a partir de las 5 gran parte de los templos cierran en Japón. De tal manera que hay ya como 3 o 4 puntos de nuestra visita guiada que vamos a hacer a continuación que no han sido posibles a esta hora, pero bueno, irán siendo posibles en otros momentos, de manera que lo iré grabando y los iré ordenando. No sé de dónde viene ese sonido, pero bueno. De tal manera que vamos a ir mostrando todos los diferentes puntos, empezando por aquí. Detrás de mí vais a poder ver una piedrecita. Esta piedra lo que nos señala es un memorial de que aquí se situaba el antiguo palacio de Asuka. Hay que tener en cuenta que por qué es tan importante Asuka. Asuka, aunque la mayoría de gente fuera de Japón no lo suele conocer, incluso a veces la gente de Japón tampoco, pero Asuka fue en un primer momento una de las capitales de Japón, durante el periodo Asuka. Obviamente. En cualquier caso, este periodo Asuka fue desde mediados del siglo VI hasta principios del siglo VIII. Durante este periodo, la capital se encontraba aquí. Poco después, la capital se movió desde Asuka hasta Nara y este pequeñito pueblo dejó de ser conocido. En cualquier caso, este sitio también es muy importante porque en este lugar justamente se encontraban en este pueblecito diferentes palacios. Como era aquí la capital, aquí se situaba el palacio del emperador. Sin embargo, no había un solo palacio, sino que se construían diferentes palacios en cada sitio. ¿Por qué? Porque cuando un emperador fallecía, se dice que traía mal augurio a los siguientes emperadores y a toda la corte el seguir viviendo en el lugar donde había fallecido otro emperador antes que ellos. De tal manera que lo que hacen es derribar los antiguos edificios y moverse a otro nuevo. Otros reyes me decían que era absurdo construir un castillo en un pantano, pero yo lo hice, para darles una lección. Se hundió en el pantano y construí un segundo. Se hundió en el pantano y construí un tercero. Ese se quemó, se derrumbó y se hundió en el pantano, pero el cuarto se mantuvo. Dado que también los edificios estaban construidos en madera, la estructura siempre estaba hecha de madera, pues no se conservan estos edificios. Lo que sí que se ha conservado por los vestigios arqueológicos han sido diferentes huecos, postes que nos han permitido, a posteriori, conocer cuál sería la forma de estos palacios y la localización, en algunos de los casos. De tal manera que aquí tenemos uno de los palacios que se habría situado aquí, uno de los palacios de Asuka, mientras que esta fue la capital de Japón. Shibuya es la mayor construcción megalítica de todo Japón, compuesta a través de unas 30 piezas de granito. ¿De acuerdo? De hecho, recibe por eso estos kanjis. Ishii, que es piedra, Butai, que es escenario. Se le llamaba así porque anteriormente, cuando no se sabía el uso, se tendió a pensar que aquí se celebraba para algún tipo de escenario, alguna representación teatral. En realidad, en lo absoluto. A día de hoy se piensa que esta construcción, que data del siglo VII, cuando Asuka estaba empezando a tener toda esta gran importancia como capital del país, esta construcción megalítica podría haber sido la tumba de Soga no Umako. Soga no Umako, perteneciente al clan Soga. Este clan fue, digamos, el promotor del budismo en Japón, junto a otro personaje que es el príncipe Sotoku. Los dos lo que hicieron fue traer el budismo a Japón y aumentar su importancia relativamente poco a poco. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta si habría sido así o no, pero en cualquier caso es un sitio digno de ver, es una tumba de corredor, en la cual cuando entramos hasta el final del todo, nos vamos a encontrar con un gran espacio por donde todavía cala la luz y se puede ver.
Sí, sí, corre, corre, huevo. El acceso a esta tumba de Shibutai cuesta 250 yenes y sinceramente creo que merece la pena, dado que, aunque no se conserve en su aspecto original, sí que sigue siendo el conjunto megalítico, como digo, más grande de todo Japón. Y merece mucho la pena verlo por ese sentido, aparte de por toda la historia que conlleva. Y sin más, despido este vídeo, que va a ser el primero de, espero, una larga lista de vídeos con todas las cosas que se pueden visitar por este pueblecito de Asuka y todas las cosas de interés que hay por aquí. Como siempre, recordando, si os ha gustado este vídeo, pues dadle a like, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo con otras personas que no lo hayan visto, etc. Y nos seguiremos viendo por otros puntos de Japón. ¡Hasta la próxima! 運命だとか未来とかって言葉がどれだ